Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los asuntos del Evangelio. Y para eso es muy importante que vayamos a un contexto. Vayamos al libro de los Hechos. A ver, déjenme ver de Hechos capítulo 14. Vamos a ver este contexto para poder partir de ahí. Encontramos aquí a Pablo y a Bernabé. Ellos habían ido a Iconio, habían estado predicando en las sinagogas, pero por una cuestión de influencia por parte de los judíos, ellos fueron perseguidos para ser apedreados y pudieron escapar y llegaron a Listra, a Derbe y a Licaonia. Y en el versículo 7 dice de esta manera, en el capítulo 14 versículo 7 lo tenemos ahí, dice, y allí predicaban el Evangelio. Esta expresión predicaban el Evangelio viene del Strong número 2097, lo cual significa que ellos exponían el contenido del Evangelio. Ellos hablaban de los asuntos del Evangelio. Vamos ahora al capítulo 3 de Gálatas para ver una cuestión muy interesante. Capítulo 3 de Gálatas, del verso 7 al verso 10. Si alguna de ustedes quisiera leer, Aquí lo tengo, hermano. bien, adelante, hermana. Gálatas 3, del 7, versículos 7 al 10. Sepan entonces que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Elohim justificaría a sus naciones por fe, a las naciones por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones, para que los que son de fe sean bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la Torá están bajo maldición, porque está escrito, maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Bien, ahí vamos a hacer una corrección. Ahí vamos a hacer una corrección, amadas, a esta Biblia, porque también igualmente sucede aquí en la Reina Valera, porque es de esa manera que lo entendieron los traductores, ¿no? Ustedes bien saben de que en las traducciones se usa mucho la interpretación y las personas que traducían interpretaban según su cosmovisión, según su comprensión. Sabemos de que la Reina Valera fue traducida por sacerdotes católicos y la gran parte de las versiones de las Biblias tenemos esa influencia, ¿no? Entonces, veamos aquí que yo lo voy a leer, pero aquí vemos dos grupos de personas. Primero, número uno, quiero señalar que en estos pasajes encontramos dos grupos de personas. ¿Ya? Primeramente, voy a leer, dice, sabed por tanto que los que son de fe, ahí está, este es un grupo de personas, los de la fe, ¿ya? Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí viene, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice así nuestra Biblia en la, en la Reina Valera y en la versión de nuestra hermana Carito dice de la Torá, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Tanto una versión como la otra tiene un defecto ahí
que lo vamos a señalar luego. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si nosotros leemos así nomás, creeríamos pues entonces de que aquellos que dependen de lo que dice la Torá están bajo maldición, ¿verdad? Pero allá, antes de pasar para allá, que no me olvide esto. El otro grupo de personas que encontramos acá son los de las obras. Aquí vean, miren, observen bien, no dice las obras de ley, de la ley. Veamos acá, las obras de ley, mis amadas, no las obras de la ley. ¿Cuál es la diferencia? Pues ahorita lo vamos a ver. Dice, el texto no dice los que dependen de la ley de Dios. El texto original no dice de esa manera, sino los que dependen de las obras de ley. Hay una diferencia grande entre lo que es las obras de la ley de Dios y las obras de ley, mis amadas, que es diferente. Y ahora lo vamos a ver. Miremos en el Strong. ¿Qué dice acá? Del mismo griego, ¿no? Dice, están siendo maldición bajo, están siendo maldición, perdón, están siendo bajo maldición, están siendo procedentes de obras de ley. No aquí no existe ningún artículo, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante porque ¿a qué ley se está refiriendo cuando dice las obras de ley? Amadas, para el tiempo de Pablo y el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había un tipo de ley que era llamada la ley oral. Y esa ley oral, según el judaísmo, era una ley que había pasado de boca en boca desde Moisés hasta 200 años después del Señor Jesucristo, que fue recopilada esa ley en un documento muy extenso que se llamó Talmud. En el tiempo de Pablo todavía no existía el Talmud, ni tampoco en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero sí, el judaísmo se regía por este tipo de leyes, las llamadas leyes orales de Moisés, las cuales estaban predominando por encima de la ley escrita. Moisés escribió la ley, escribió la ley, nosotros sabemos en rollos. Cuando hablamos de ley oral, estamos hablando de otro tipo de ley, en donde se dan indicaciones, se van dando recomendaciones, se van dando mandamientos de cómo ejercitar o cómo llevar a cabo cada uno de los mandamientos escritos. Por ejemplo, el Shabbat. El Señor nos manda guardar ese día, ese séptimo día, y simplemente nos dice que ese día no hagamos ninguna labor que sea para nuestro beneficio. Y tampoco permitamos de que nuestros siervos o de que otras personas trabajen para nosotros. Por ejemplo, ahora nosotros no tenemos siervos, no tenemos esclavos, pero cuando nosotros vamos a hacer una compra, estamos
estamos promoviendo que alguien trabaje. Entonces, hay hay indicaciones muy puntuales en las escrituras, en este libro, de cómo se debe guardar el Shabbat. Es muy simple. No hacer obra alguna que sea de beneficio humano, sino que sean obras pro adoración al Señor. Entonces, en las leyes orales habían algunas, ¿cómo decirlo? Especificaciones en donde se les decía, por ejemplo, que en el Shabbat no debían encender fuego. Se les decía, por ejemplo, que en el Shabbat no podían caminar más de tantos pasos. Se decía, por ejemplo, que en el Shabbat debía esto, ah, no se debía tender las camas, por ejemplo. Levantar el lecho, como se dice. No se debía levantar el lecho o tender la cama. Por esa razón es que los judíos criticaron al Señor cuando en el día de reposo el Señor levantó de la camilla, de su si- situación de postración a un paralítico. Y el Señor le dijo que que levante su lecho. Y eso fue terrible en ese momento porque ellos tenían el pensamiento de que eso era transgredir la ley del Shabbat. Esa ley no es la ley de Dios. Esas son leyes humanas. Entonces, es a eso lo que se está refiriendo Pablo. Cuando Pablo habla de la ley de Dios, hace referencia a la Torá. Pero aquí, en el versículo 10, no- les recomiendo que subrayen o tachen con su lapicito o su lapicero. Yo lo tengo tachadito con el rojo. No sé si se puede ver. Con rojo, este artículo la, porque en verdad ese artículo la no va. ¿Ya? Entonces, no es a la Torá que se está refiriendo. Si nosotros lo entendemos de esa manera, entonces vamos a ver qué pasa con ese versículo, lo vamos a ver luego. Ahora, algunos aseguran que este pasaje, como les decía, se refiere a la ley de Dios, pero si fuera así, vamos a ver qué podríamos hacer con estos pasajes de la Escritura, porque lo que dice el Señor es para siempre. Vamos a leer. Acá tengo el primero, Muy bien. Deuteronomio 30 del 15 al 16. Mira, hoy he puesto delante de ti hay y bien, muerte y mal, en que te ordeno hoy que ames a Yahweh, tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus leyes y sus ordenanzas. Y vivirás y te multiplicarás, y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra a la cual vas para poseerla. ¿Mm? Miren ustedes, ¿ah? Cómo el Señor en este pasaje dice, este, le ordena al pueblo para que ande en sus caminos y guarde los mandamientos. ¿Mm? Ujú. Mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué? Para que vivas. ¿Por qué? Porque es una ley de vida. ¿Ya? Es una ley de vida. Y dice, acá les habla de las bendiciones, ¿no? Para que vivas, para que seas multiplicado, para que bendiga tu tierra, ¿no es cierto? Para que entres a poseer la tierra prometida, ¿no? Bien, vamos a escuchar a Deuteronomio 11 26 al 28, Georginita. Ah, ya, hermana. La palabra del Señor dice así, Deuteronomio 11 26 al 28. Ah, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os prescrito hoy. Y la maldición,
si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Elohim, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La bendición y la maldición, hermanos. Ujú, Esto no puede cambiar jamás. Lo ha ujú, dicho Yahweh nuestro Elohim. Entonces, nuestro Dios es un Dios que no cambia y su ujú. palabra tampoco cambia, porque su palabra es el mismo. Leamos entonces Deuteronomio 12:32, por si acaso. A ver, Ujú, Sí, Deuteronomio 12:32. Todas las palabras que les mando, guárdenlas para hacerlas. No añadan a ellas ni quiten de ellas. ni quiten de ellas, ujú. ni quiten de ellas. ¿Por qué quitar el cuarto mandamiento que nos dice, acuérdate del día de reposo? ¿Hemos hecho eso o no hemos hecho eso? Yo lo hice por muchos años, hermano. Por muchos años quité. Ah, pues, no te postrarás delante de imágenes, Yahweh, honrarás padre y madre. Cuidamos de eso. Pero ¿por qué quitamos el cuarto mandamiento? Veamos ahora Deuteronomio 27:26. 27:26. Dice, después de que el Señor ah, les pide que escriban en el monte Val las maldiciones y en el monte Gerizim las bendiciones, termina cuando escriben las maldiciones, al terminar de escribir las maldiciones, dice el Señor, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, así sea. Emuná, amén. Eso fue lo que dijo el pueblo. ¿Nosotros somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Por tanto, esto nos corresponde. Vamos a ver. Ahora, también se dijo, el Señor recordó esto en el tiempo de la dispersión, en el tiempo del cautiverio con el profeta Ezequiel. Busquemos Ezequiel capítulo 20, del 18 al 20. También recuerda esto a su pueblo, el Señor, por medio de su profeta. Dice 20, 18 al 20. Dice, voy a leer desde el 17. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Está hablando cuando su pueblo estaba en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. ¿Cuáles eran los estatutos de sus padres en ese tiempo? No se está refiriendo a Abraham, estaba refiriéndose a esos padres que salieron de Egipto y con ellos se llevaron sus pensamientos, sus ídolos, sus sus formas de interpretación, sus juicios egipcios, ¿no? Entonces, es a eso que se refiere aquí. Dice, yo soy Yahweh vuestro Elohim, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Ese día de reposo es señal, mis amadas. Es la señal que marca al pueblo de Dios. No podemos confundirnos con los pueblos de esta tierra.
que para ellos su día de descanso es otro, el día del sol. Nuestro Yahweh Elohim nos ha dado un día para reposar. Veamos esto. Ah, aquí estaba el pasaje de la escritura, pero bueno, ya lo leímos, ¿no? Este, por eso, cuando Pablo, vamos a leer de nuevo ese versículo 10, hermanas. Cuando Pablo dice esto a los Gálatas, ¿qué dice? Porque todos los que dependen, fíjense que ahora sí tiene sentido este pasaje de la escritura. Pongan mucho oído atento a cómo dice ahora este pasaje. Porque todos los que dependen de las obras de ley, o sea, la ley oral, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En ese momento sí había un libro. Entonces, ese libro de la ley es la ley que escribió Moisés. Hay una diferencia entre el uno y el otro. Hasta aquí, se- ¿todo bien? ¿Se entiende? ¿Hay algo para explicar además o está comprendido, hermanas? Súper claro, Está claro, hermana. hermana. Perfecto. Continuamos. Entonces, en otras palabras, Pablo, ¿qué nos está diciendo? Número uno, la instrucción, o sea, la ley de Dios, no es maldición. Y segundo, la instrucción, la ley de Dios, no ha quedado abolida. Está claro ahora el pasaje, ¿verdad? Correcto. Supongo que sí. Vamos. Entonces, si la instrucción de Dios, la ley, estuviera abolida en el caso supuesto que fuera así, miren lo que pasaría. Primeramente no habría pecado, porque como no hay ley, entonces no se cumple lo que dice Juan, que la infracción de la ley es pecado. Para que haya pecado, tiene que haber una ley. ¿Mm? Segundo, no tendríamos cómo cuidar el pacto. Estaríamos en pacto, pero si no hay ley, ¿cómo saber si nos salimos o no del pacto? Y tercero, no tendríamos cómo acceder a las bendiciones del Eterno. Y lo vamos a ver en Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Dice, 28, abre un largo, ya. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Por tanto, la ley nos permite alcanzar la bendición. Por esta razón, Pablo jamás, nunca podría haber enseñado contra la ley de Dios, mis hermanas. Es un absurdo pensar de que Pablo habría enseñado contra la ley de Dios. Él era fariseo, él era judío, él había crecido bajo esa ley, pero bajo las otras leyes también. Cuando él despierta a Yeshua, puede darse cuenta qué ley no es y qué ley es.
Entonces, a lo que apuntó es a las obras de ley, a la ley oral. El hacer las obras de ley, el preocuparnos por hacer, por cumplir con esos mandamientos que son humanos, de todas maneras nos van a alejar de cumplir la ley de Dios. Al final vamos a ver qué cosa el Señor Jesucristo les decía a los judíos. Pero el hacer las obras de la ley no nos permite hacer las cosas que Dios ha ordenado. Y como no hacemos las cosas que Dios nos ha ordenado conforme a su palabra, entonces caemos, inmediatamente caemos bajo maldición. Ahora, cómo podemos entender que todo mandamiento humano proviene de la carne? Revisemos Romanos 8:6. Listo. Romanos 8:6. Ujú. Porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Ruach es vida y paz. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte. Ahí dice la mente de la carne, ¿no? ¿Sí? Porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Ruach es vida y paz. Claro. Ocuparse de la carne o la mente de la carne quiere decir que si en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestra alma, ahí están más las cosas de la carne, eso es muerte, ¿no? Entonces, em, si hablamos de las obras de ley, estamos hablando de aquellos mandamientos que fueron dados por hombres. Pero ahora, no solamente son los judíos que también, que pusieron mandamientos humanos, hermanas. Nosotros hemos venido de un trasfondo católico y en ese trasfondo católico también teníamos mandamientos humanos. Aún si no hubiéramos venido de un trasfondo católico y hubiéramos venido de un trasfondo evangélico, del mismo modo, porque también habían cosas que nosotros hacíamos, porque eran doctrinas, porque eran dogmas que se nos había enseñado posiblemente en nuestra congregación de origen, ¿no? Y que, lo hemos tomado pues como un mandamiento de Dios, cuando no lo era, ¿verdad? Por ejemplo, se oye por ahí mucho de que el que una mujer se ponga pantalón estaba ofendiendo a Dios, o que una mujer use el cabello corto estaba ofendiendo a Dios, o que use aretes estaba ofendiendo a Dios, o que se maquille y estaba ofendiendo a Dios. Y hay congregaciones que se rigen bajo esas restricciones. Esos son mandamientos humanos. En ninguna manera el Señor nos está diciendo tal cosa. Si esto lo encontramos en 1 Corintios 11 con relación a al vestuario de la mujer, pues no estaba refiriéndose a toda la iglesia, se estaba refiriendo en ese contexto. Y tomando ese contexto, lo hemos convertido en un mandamiento. Por ejemplo, el decir que los diezmos van a ser únicamente para los pastores y los maestros, eso es un mandamiento humano. ¿Por qué? Porque el Señor manda 3 destinos para el diezmo. Entre ellos están los levitas. Y claro, por supuesto, entre ellos hoy en día están los maestros y los pastores. Pero no significa que todos los meses vamos a entregar esos diezmos en favor de ellos.
sino que hay tres destinos para la viuda, para el huérfano, para el extranjero. Y lo otro destino es para que guardemos las citas divinas. En aquellos tiempos se usaba para viajar a Jerusalén, para celebrar las tres fiestas más importantes. El Señor mandaba que sea para eso. Hoy en día, ¿cómo podríamos usarlo? De repente, Dios permita que en algún momento podamos celebrar Shavuot aquí en Perú y podamos tener los medios para poder hacerlo. Bueno, como podemos ver de que el Señor nos va limpiando de esas inmundicias. ¿Por qué son inmundicias? Porque son mandamientos humanos. Y si son mandamientos humanos es muerte y nos va a ir limpiando. No solo los judíos entonces tenían mandamientos humanos. A veces podemos hacer también por ejemplo, el mandamiento de guardar Shabbat. Hoy en día se estila algunas congregaciones que les dicen pues que tienen que prender velas, que tienen que poner mantel blanco, que tienen que poner flores, que no dice así la escritura. Esos son mandamientos que han sido añadidos. ¿Por quién? Por los hombres. Eso no significa de que no lo hagamos. Si lo queremos hacer y queremos hacer una apertura de Shabbat bonita, agradable, poniendo lo mejor, pues podemos hacerlo. No necesariamente como para cumplir el mandamiento. ¿Correcto? Entonces, continuemos. Ay, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ujú. Gloria a Dios. Vamos a ver. Entonces, aquí Pablo dice que está citando Deuteronomio 27-26, cuando, ya lo leímos hace un momento, cuando habla de maldición aquí en Gálatas. Voy a volver a buscar Gálatas, Gálatas. Aquí 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. Está Pablo está haciendo referencia a este pasaje de la Escritura, Deuteronomio 27-26, donde dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué ley? Lo que continúa diciendo este pasaje. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, qué bien se comprende este pasaje, hermanas. Yo lo comprendo perfectamente ahora, ¿no? Bien, veamos esa palabra maldito. Aquí dice, no lo circulé, pero miren, aquí dice maldito. Es la 779 en el Strong. ¿Qué significa? Es el arar dice, ¿no? Arar. Viene este arar es la raíz de esta palabra, ¿no? Aquí al parecer dice aro, algo así, arour, ¿no? Y es una palabra que tiene como raíz arar. Arar significa maldecir severamente, hermanas. Maldición, maldito, algo abominable. Vayamos ahora, aquí. Observemos esta palabra en su contexto. ¿De dónde viene esa palabra? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 4. Yahweh Elohim dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Maldita eres, más que todo el ganado, más que toda bestia del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ujú. Miren, observen lo que pasó con la serpiente. Hubo un cambio aquí. A ver, veamos ahora ahí mismo los versos 16 y 17.
Yo lo leo, ya. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La palabra maldición aquí nos está dando un sentido. Y ese sentido es que el Señor está dando una restricción, está poniendo un impedimento, ¿no? Lo que antes era, ahora ya no es. ¿No? Esa desconexión con el Señor. Si la serpiente de repente no se desplazaba por la tierra, posiblemente caminaba, no sabemos, volaba, no sabemos, no sabemos cuál era la locomoción de la serpiente, pero el Señor le dijo, hoy comerás tierra, te arrastrarás, ¿no? Hay una desconexión. Entonces, comerás polvo, dice. Por eso es que la serpiente siempre está buscando comer, ¿qué? Polvo, carne, ¿no? Nosotros somos del polvo, comiendo carne, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Siempre la tentación, ¿no? Está muy adherida a la carne. Y en el versículo 16, a la mujer le dice que dará a luz sus hijos con dolor. Y eso pudo haber significado que la mujer no iba a tener dolores para el parto. Pero el Señor le puso esto, ¿no? Y dice y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, estarás bajo la vigilancia, bajo la tutela, bajo la autoridad de tu marido. Estarás ahora bajo la autoridad de tu marido, ¿no? Y al hombre, cuando habla con el hombre, él lanza una maldición, una desconexión con la tierra, porque esa tierra, esa Adamá, porque esa es la palabra correcta para esa tierra, esa Adamá iba a ser cultivable fácilmente porque dice que salía un vapor debajo de la tierra y eso era lo que regaba la tierra. Hoy la tierra ya no iba a ser así, iba a dar cardos y espinos. Entonces entendemos por maldición, por aquella desconexión del diseño original del Señor. Por eso es que cuando vamos a nuestro jardín, ¿qué cosa encontramos? Mala hierba, continuamente. Si nos descuidamos, mala hierba, continuamente, ¿verdad? Veamos entonces que en pocas palabras la maldición es estar desconectados de Dios, desconectados de Dios. No queremos vivir así, ¿verdad? No queremos vivir así, pero tampoco el Señor quiere que vivamos así. Por esa razón, Dios nos ha dado sus instrucciones. ¿Para qué? Para conducirnos a dónde? A Él. Él es el destino. Para conducirnos a disfrutar de su presencia, de su gloria. ¿Qué bendición más grande podemos esperar, hermanas? Las bendiciones terrenales no son nada para lo que nos espera convivir con nuestro Yeshua, poder hablar con Él, como lo hacíamos antes en el huerto. Entonces, según lo que dice Pablo, el que quiere depender, estamos parafraseando lo que está diciendo Pablo en ese versículo, que el que quiere depender de las obras de ley, las obras de ley, se desconecta de la ley de Dios. Y como infracción de la ley es pecado. Podemos entonces entender la razón por la cual se dice maldito aquel, ¿no? Maldito aquel que no hiciere conforme al,
a lo que está escrito en este libro. ¿Mm? Am, Ahora, esta tendencia que tiene el hombre a vivir apartado de la ley de Dios y más bien queriendo obedecer las, las leyes humanas, no es una cuestión de este primer siglo, sino todo el tiempo ha sido así. Digamos, desde que salieron de Egipto, ya lo hemos leído en Ezequiel, cómo el Señor les dice que por haber seguido las enseñanzas de sus padres que salieron de Egipto, ¿verdad? En Egipto el pueblo de Israel aprendió una manera de adoración, aprendió a tener los dioses de Egipto los hicieron suyos, aprendió a vivir, a vestirse como egipcio, a comer como egipcio, a celebrar como egipcio. Entonces, el Señor quiere que todas estas cosas que ahora nosotros hacemos en este Egipto, del cual nos sacó el Señor, recordemos que nosotros hemos sido sacados de Egipto porque teníamos los dioses de Egipto, nos inclinábamos a ellos. Venía un artista de no sé dónde, ¡ay! Gritábamos, nos íbamos a los conciertos o mirábamos los conciertos por la televisión, cómo se emocionaba nuestro corazón y hasta queríamos imitar su manera de bailar, su manera de hablar, su manera de arreglarse. Eran los dioses de Egipto. Y ahora, ¿vamos a volver a Egipto? En ninguna manera. Nosotros tenemos una constitución porque somos de una nación celestial. Esa nación celestial tiene su propia constitución. Entonces, lo que promueve las obras de ley no es la gracia, son las virtudes del Señor. Lo que promueven las obras de ley son los méritos propios. Por ejemplo, en aquellos tiempos se decía que aquel hombre que tenía dinero, que tenía una buena posición social y económica, bueno, económica, pues, si tenía una buena posición económica, era parte de una posición social. ¿Por qué? Porque consideraban que era un hombre bendecido. El dinero era un mérito para los judíos. Hoy también lo es. Hoy la fama también lo es, ¿no? Entonces, nosotros no dependemos de nuestros méritos. No hay mérito alguno en nosotros, a no ser nuestro Yeshua. Él es nuestro mérito, Él es nuestra virtud, Él es la razón por la cual nosotros hacemos lo bueno. Él es la razón por la cual nosotros obedecemos. Él es a quien obedece por en nosotros. Nosotros no. Es Él quien obedece. Es Él quien cumple la ley. Es Él quien camina conforme a esa ley. Y vamos a terminar ahora, por ahora, en este pasaje de la Escritura, porque solamente nos hemos ocupado de una parte del pasaje de Gálatas 3:7, de aquellos de las obras de ley. La siguiente sesión vamos a trabajar de aquellos de los de la fe, ¿correcto? Pero vamos a cerrar esta sesión con este pasaje de la Escritura. A ver, leamos capítulo 7 de Marcos.
Me gustaría a ver si lo podemos leer am, desde el verso 1, ¿ya? Como para cerrar. Y esta es la palabra del Señor. San, San Marcos, capítulo 7, versículo 1 y 2. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Seguimos. Ya. Porque los fariseos y todos los yahudín no comen si no se lavan las manos cuidadosamente, Ujú, reteniendo la tradición de los ancianos. Y ujú. cuando vuelven del mercado, no comen si no se lavan. Y muchas otras cosas hay que han recibido para observar. Lavamiento de copas, jarros, recipientes de bronce y lechos. Ujú. Hasta aquí podemos ver, hermanas, miren cómo estaba todo reglamentado, ¿verdad? Todos esos Ujú, detalles que ellos ujú. tenían como judíos, ¿no? Lavarse las manos. Eso no significa que está mal que nos lavemos las manos. Siempre tenemos que lavarnos las manos por higiene, pero ellos lo hacían de una manera ritualística. Incluso cuando se lavaban las manos, hacían una oración que ya había sido, ya era una oración que ellos, Mientras, sí. claro, transmitían de boca en boca, ¿no? Entonces, bendito eres tú, Adonai, que nos Ay, permite lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Entonces, como eso no vieron en Yeshua y sus discípulos, entonces estaban juzgándolos, ¿no? Continuamos, ujú, Lucerito. Sí. Versículo 5. Luego le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué los talmidín, discípulos, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? Y respondiendo, Yehoshua les dijo, bien profetizó Yeshayahu acerca de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ya, ahora continúo yo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la ujú, tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los ujú, vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ujú. Georginita, ¿Al 9? sí. Ya. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Sigue, sí. Ya está, ¿sigo? Ya. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ujú, Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora podemos entender mejor este pasaje, ¿verdad? ujú, ujú. Ahora sí se puede entender mejor porque aquí Yeshua les estaba reprochando estas, estas costumbres, estas tradiciones que ellos hacían. Estas obras de ley también se llaman tradición de los ancianos, ¿ya? Ajá. Así lo vamos a encontrar también aquí en el Nuevo Testamento especialmente, ¿no? Entonces, hermanas, que quede claro en esta noche que
el Señor nos ha sacado, nos ha hecho libres, nos ha llamado a libertad. ¿Para qué? Para que cumplamos con su ley. La ley de Dios en ninguna manera es esclavitud, mis amadas. La ley de Dios es libertad. La ley de Dios es bendición. Ley de Dios es vida. La ley de Dios es sabiduría. La ley de Dios agrada al Padre. Que el Señor nos ayude. Que no miremos el mandamiento como algo imposible de cumplir, porque eso es lo que se nos ha dicho, que nosotros no podemos. Pero a la vez nos decían, Cristo puede, y como Cristo está en ti, tú puedes. Entonces, ¿cómo entender esto? Si por un lado nos decían, tú no puedes cumplir el mandamiento, pero a la vez nos decía, Cristo puede, entonces sí podemos cumplir porque Cristo está en nosotros. Él es la justicia y Él nos lleva a toda justicia, amadas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre, Rey soberano, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu ley, Señor, por tus instrucciones, por tus mandamientos, por tus enseñanzas, por tus decretos, por tus preceptos, porque todo esto nos has dado para vivir, Señor. Tú quieres, Señor, que volvamos al diseño original. Y no hay otra forma de hacerlo, Padre, si no es obedeciéndote. Ahora nos regocijamos porque tú has revelado esto a nuestros corazones. Y te pedimos por nuestros hermanos que aún faltan entender, Señor, que ellos te aman, sí te aman, Señor, pero quita el velo de sus ojos. Quita ese ruido en el oído, que es esa dogma, Señor, que ha sido traído del catolicismo y que siempre se ha dicho de que la ley del Señor es maldición y que cumplir y que obedecer y que seguir la ley del Señor es caer de la gracia. ¿Qué tal engaño, Señor? Te suplicamos, te rogamos, Rey eterno, por aquellos hermanos que aún faltan, Señor. Sabemos que tú completarás ese remanente, Rey. Por eso te damos gracias, porque tú eres fiel a tus promesas. Tú prometiste a Abraham una descendencia numerosa, así como las estrellas del cielo. Y así como las estrellas del cielo vendrán, Señor, a tus pies. Gracias te damos, Padre eterno, por nuestro Hijo Shua, porque con Él todo es posible. Yo te agradezco por la vida de mis hermanitas, por sus corazones dispuestos a escuchar y a obedecer. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias,